Familia, bienvenidos a nuestro estudio del libro de Romanos. Esta es nuestra tercera semana en el capítulo número 12. Hoy estaremos viendo los versículos del 9 al 21. Prácticamente este estudio de hoy es el complemento de los estudios anteriores. En el capítulo 12, versículo 1 y 2, donde Leslie nos habló acerca de cómo presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos al Señor, ¿verdad? Y como dice Pablo, que nos conformemos a este siglo. Luego de eso tuvimos los versículos del 6 al 8, donde hablaba de los dones. Y también hablaba en los versículos 4 y 5 acerca de que todos somos parte del cuerpo, de lo cual Amaury estuvo hablándonos esa semana. Entonces, cada semana nosotros les pedimos que lean su libro, su guía de Romanos, donde les puede decir ahí exactamente qué capítulo estamos, pero siempre es bueno leer el contexto, y el contexto es exactamente eso, los capítulos anteriores y los capítulos que siguen. Hoy vamos a estar viendo en los versículos 9 al 13, para empezar, de cómo Pablo nos va a dar ciertas instrucciones de los términos generales de los cuales habla la Biblia en cuanto a temas específicos, en este caso del amor. Así que vamos a ir directamente al capítulo 12, versículos del 9 en adelante. Versículo 9 dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Pablo está haciendo aquí una recomendación muy directa al cristianismo, específicamente a los cristianos romanos de este tiempo y a los cristianos como nosotros, que estarían leyendo después las epístolas. Él quiere que nosotros sepamos cuál es el verdadero término de esta palabra que todos conocemos como amor. Hay muchas palabras hoy en día que hacen referencia al amor. Sin embargo, no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice que es el amor verdadero. Pablo divide en realidad este versículo número 9 del capítulo 12 de Romanos en tres partes. Dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense al bien. La primera parte dice que el amor debe ser sin fingimiento. El amor debe ser sincero. Y es que en realidad Pablo nos va a dar detalles en el resto del capítulo, desde el verso que estamos leyendo, el verso 9, hasta el versículo número 21, acerca de las actitudes y acciones particulares que como creyentes tenemos que tener, específicamente en cuanto a cosas como estas, el amor. Es como que dio las instrucciones al principio, al entrar al capítulo 12, de cómo debe ser un esfuerzo de nosotros presentar nuestras vidas al Señor completamente. Y luego más adelante habla de que ninguno de nosotros debe tener un concepto más alto de sí mismo. Y ahora quiere entrar en detalles, como que nos viene ya preparando para llevarnos a esta parte y decir, háganse una evaluación. Si verdaderamente lo que ustedes consideran que es amor, su amor a Dios y su amor al prójimo y su amor entre hermanos, está verdaderamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, muy interesante, porque este capítulo 12 de Romanos se parece mucho a los capítulos 12 y 13 de Corintios. Y la razón es porque Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, está precisamente en Corintia y escribe muchas palabras que son bastante parecidas, tanto en este capítulo 12 de Romanos como en los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Todos sabemos que la primera carta de Corintios, capítulo 13, habla directamente del amor y las características específicas de lo que es el verdadero amor, de acuerdo a lo que Pablo dice. Pero tú sabías que el capítulo 13 de Primera de Corintios en realidad viene siendo el resultado de una discusión acerca de los dones en el capítulo 12. Es interesante esto. Llegamos a hablar del amor porque empezamos hablando de los dones. Eso es lo que Pablo hace en la primera carta a los Corintios. Y es que es una realidad. Pablo quería asegurarse de que todos supiéramos que los dones son importantes. Y tengo que decir esto muy claro.
Los dones son muy importantes, pero no son más importantes que el amor. No lo es. De acuerdo a lo que dice Pablo en este capítulo que vamos a leer hoy, en 1 Corintios 13, los dones no toman el lugar del amor. Recuerda bien esto. La palabra que el apóstol Pablo usa en ambos capítulos para referir al amor es la palabra ágape, que es en griego amor incondicional. Y amor incondicional quiere decir precisamente eso, un amor sin fingimiento, un amor que no busca nada propio. 1 Corintios 13 habla de esto. Entonces, todos hemos entendido de que el amor ágape en realidad está hablando, cuando lo entendemos, está hablando del amor que proviene de Dios. Si alguien tiene un amor incondicional, en realidad es Dios. Todos nosotros creemos que tenemos un concepto del amor, todos nosotros creemos que sabemos amar, pero cuando lo comparamos con ciertos pasajes de la Biblia, nos damos cuenta que nos falta, no un poquito, nos falta mucho para llegar a ese nivel de decir, creo que sé amar, entiendo lo que es el amor. Entonces Pablo habla específicamente en cuanto a acciones y mandatos que determinan si en verdad estamos caminando en amor. Por eso dice aquí, el amor debe ser sincero, sin fingimiento. El amor para los griegos, algunos dicen que estaba dividido en 3, otros dicen que está dividido en 4, pero en realidad podríamos decir que sí son 4. Amor ágape, que en realidad es el que se ha traducido como el amor de Dios a la gente, porque es el único amor incondicional a través de lo que Dios hizo al dar a su Hijo. Pero también está el amor filial, que viene siendo un amor admirativo, como dicen algunos, y ese es el amor que alguien siente por un amigo o por un familiar, o el amor que alguien busca en que el prójimo tenga bienestar. Lo vamos a estar viendo más adelante. El otro es el amor eros, de ahí viene la palabra erotismo y la palabra erótico, que en realidad es un amor pasional o impulsivo que tiene que ver con la sexualidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces este amor eros, si te das cuenta hoy en día, y es una realidad, el amor eros no es un amor como el amor ágape, porque el amor eros muchas veces busca su propio bienestar. La gente que se mueve por erotismo, y ese es otro tema, se mueve por satisfacción propia. Nunca por amar a alguien más, nunca es por buscar que la persona sienta ser amada. Ese es otro tema. Otro día hablaremos de eso. Tal vez en una reunión de matrimonios hablaremos de esto. Y el otro es el amor estorgé, que ellos lo calificaron los griegos como ese amor fraternal. Pero más bien ese es un amor que viene creciendo a lo largo del tiempo, como una amistad que se va haciendo madura. Cuando tú conoces a alguien, cuando tú tienes una amistad, un amigo, no sé, una persona que tú conoces, que llegas a amarla, pero es a través del tiempo, a través de circunstancias, a través de diferencias, cosas como esas. Entonces, estas 4 clases de amor son las que encontramos, de acuerdo a lo que estaban hablando en ese tiempo. Pablo empieza hablando en el versículo número 9 de este amor que debe ser sincero. El amor que nosotros recibimos de Dios y que debemos compartir unos con otros. Podríamos decir que hay mucha diferencia entre cada tipo de amor y es muy fácil confundirlos. Es muy fácil no estar seguro de qué tipo de amor estamos hablando. Creo que nuestro lenguaje no se ocupa tanto porque en realidad nosotros para decir que nos gusta algo no decimos amo eso, ¿verdad? Pero por ejemplo en el idioma inglés se usa muy común esa palabra. La palabra me gusta con la palabra amo, ¿verdad? Pero nosotros no decimos amo las papas fritas. Decimos me gustan las papas fritas, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas que sí dan a entender a veces que le ponemos cierta pasión o cierto amor. Amamos hacer ciertas cosas. Hay diferentes cosas que podemos decir. Hay cosas que son personales y llegan a ser hasta cierto punto egoístas que queremos conseguir y a veces quizá ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? En vez de buscar la necesidad de otra persona, en vez de amar a la persona y buscar lo que esa persona necesita. Nosotros podemos decir también que a veces hay una clase de amor fingido
Pablo está diciendo aquí claramente, el amor debe ser sincero, no debe ser fingido. Hay gente que por intereses propios finge amar, como, no sé, el sentido, por ejemplo, alguien cuando te vende un producto, tiene que convencerte de que esa cosa es buena. Y a veces te dice, este producto yo lo garantizo porque yo mismo lo uso. A veces no es cierto. A veces podríamos decir que ponemos atención a demasiadas cosas. Incluso cosas como, por ejemplo, querer decir, quisiéramos tener nuestra iglesia llena. ¿Te das cuenta? O sea, amamos ciertas cosas que quisiéramos tener. Pero Pablo está diciendo, nunca debe ser el amor por un motivo personal. Nunca debe ser el amor por algo que no sea algo que incluya el bienestar a los demás. Comportamientos entre nosotros. Cosas que son deseables quizás, pero que no llevan a la edificación de unos con otros. Son maneras que se muestran el amor, pero quizás no son de la manera más sincera, lo que quiero decir. Y el amor, dice aquí Pablo, debe ser sincero. La forma de mostrar que el amor es sincero, dice aquí, la segunda parte es aborrezcan el mal. Aborrezcan el mal. Y aborrecer el mal aquí, la palabra que Pablo usó, es en realidad en el original quería decir sentir repugnancia por algo. Eso es lo que la palabra original quería decir. Apostugontes, que era aborrecer lo malo. Amen el bien, aborrezcan el mal, va a decir más adelante. Pero Pablo está diciendo aquí, deben amarse sinceramente y aborrecer lo malo. ¿Te das cuenta? Tener aborrecimiento a algo, tener temor a no hacer algo para dañar a alguien más, es lo que quiere decir. Debe decir entonces en realidad que no debería haber maldad entre nosotros como cristianos, entre unos a otros. No debe haber maldad de los unos a los otros. Lamentablemente creo que es muy difícil decir que no hay una maldad en nosotros. Es parte de nuestra naturaleza, es parte de quienes somos, es parte del pecado, es parte de vivir en esta carne. Pero Pablo está diciendo, hagan lo posible. Más adelante va a decir más acerca de esto. Aborrezcan lo malo, aborrezcan lo malo. Hablamos en los capítulos anteriores de renovar nuestra mente. Ahí está. ¿Cómo vamos a aborrecer lo malo? Renovando nuestra mente diariamente. Esto no es como que dice, yo aborrezco esto. O ayer aborrecí eso, ya no tengo que aborrecerlo mañana. No, es constante. En otras palabras, no puede decir, oh sí, yo ya dejé eso. Constantemente vamos a estar expuestos a cosas como estas. A inclinarnos a hacer lo malo, a no buscar el bienestar de otros, a hacer algo malo en el sentido de buscar nuestro bienestar primeramente antes de buscar el bienestar de los demás. ¿Te das cuenta? Primera de Corintios 13, cuando habla del amor, dice que el amor no busca lo suyo propio, no se envanece. Tiene sentido lo que Pablo está hablando, capítulo 12 de Romanos. Podríamos decir, Pablo dice, el amor debe ser sincero y aborrezcan el mal. Está hablando de que necesitamos aborrecer lo malo sin dejar de amar. Interesante. Y es cierto. Alguien dijo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es una realidad. Creo que un ejemplo más claro podríamos decir, como un padre o una madre que tiene un hijo que está en cierta situación difícil quizás, enredado en cosas que no debe. El padre llega a aborrecer lo que el hijo hace, pero no deja de amar al hijo. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo está hablando de esto. Nuestro amor debe ser así, dice. Aborrezcamos lo malo, aborrezcamos lo que nos separa, aborrezcamos lo que nos hace ser barreras entre nosotros, pero sigamos amándonos. Hay cosas que nos van a hacer definitivamente separar de otros. Y hay cosas que son muy claras. Hay cosas que son... Hay cosas que son muy claras. Hay cosas como el narcisismo, la ambición, el dinero, el alcohol, la satisfacción propia. Hay diferentes cosas que podríamos mencionar. No sé, hay muchas cosas que podríamos decir que sí afectan nuestro amor de unos a los otros. Pablo nos dice, rechacemos todo lo malo, en cuanto sea de nosotros, todo lo que pensemos que es malo.
la lista puede seguir adelante. Nosotros podríamos hacer nuestra propia lista cada uno. Podríamos aborrecer, como dije, lo que hace alguien, pero no podemos dejar de amar a esa persona. No podemos eliminar a alguien completamente de nuestra vida, quizás. Un ejemplo, alguien que tiene un hijo en la drogadicción. Aborrece su vida, aborrece lo que hace, pero sigue amando a su hijo. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo quiere que hagamos eso constantemente. Ese es tener un amor no fingido. Debemos aborrecer el pecado, pero debemos saber balancear esto. Amar a la persona. Interesante. La tercera parte de este versículo 9 dice, aborrezcan el mal, dijo, y ahora dice, aférrense al bien. La tercera parte dice, aférrense al bien. Y aférrense al bien está hablando otra vez de buscar lo que es bueno. Que nos unamos a lo bueno, quiere decir. Pablo en realidad lo que está diciendo aquí es, no podemos separarnos de lo bueno. Tendremos que hacerlo así. Estamos unidos, deberíamos estar unidos a lo bueno. Es como decir los tendones con un hueso y un músculo, ¿verdad? No podemos separar esto. Y Pablo quiere darnos a entender exactamente eso. Aférrense al bien. Ustedes deben de buscar el bien siempre. Inclínense a hacer lo bueno. Eso quiere decir. Y aquí en adelante habla de muchas más cosas. Del versículo 10 hasta el versículo 13 habla de eso exactamente. De ese amor fraternal de unos por otros. De cómo se demuestra este verdadero amor. Debemos tener esto y para eso necesitamos, por supuesto, la ayuda de Dios constantemente. Nuestra vida a Dios no sería un sacrificio si en realidad no tratamos de hacer lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Te das cuenta? Por eso dijimos que este era el complemento de los primeros versículos. Presentar nuestros sacrificios, dice Pablo, como presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, dice Pablo. ¿Verdad? Quiere un sacrificio hacer todo esto. Quiere un sacrificio hacer lo que Pablo nos quiere dar a entender en estos versículos que siguen. En el verso 10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Amándose los unos a los otros. Aquí entra la palabra otra vez, la palabra filos, que es el amor fraternal. Tener, entonces dice, caridad o tener cuidado los unos por los otros. Fíjate esto. Nos está pidiendo aquí que nos amemos unos a otros y está hablando de todas otras palabras en el original que no tenían nada que ver con las cosas que dijimos al principio, por lo cual específicamente está hablando de ese amor que busca tener compañerismo unos con otros, el amor filial. No tiene nada que ver con ninguna de las otras clases de amor, es específicamente sobre de esto. Relaciones entre unos y otros, pero buscando el bienestar de los demás. No estamos hablando de un amor sexual, no estamos hablando de un amor eros, como dijimos al principio. Estamos hablando de un amor fraternal. Y es porque está hablando a una familia, la familia de Dios. Y él dice esto, necesitamos aborrecer lo malo, es la única forma de llegar a este punto, aborrecer lo malo, aferrarnos a lo bueno y entonces buscamos amarnos unos a los otros. Es como una familia, en realidad. No es una realidad que todas nuestras familias tienen parte de esto, que en todas nuestras familias hay defectos. Sin embargo, puedo preguntar a cualquiera de los que están viendo, ¿cuánto amas a tu familia? Dirías, yo amo mucho a mi familia, pero ¿tiene defectos? Sí, tiene muchos defectos. Nuestras familias todas tienen defectos, pero seguimos amando a nuestra familia y haremos cualquier cosa por nuestra familia. ¿Cuánto más por la familia de Dios? Debería ser nuestra familia más saludable, la familia en Cristo. Debería ser el lugar donde nuestras familias busquen refugio cuando hay problemas. Debería ser la segunda fuerza después de Dios aquí en la tierra, nuestra familia en Cristo. Somos miembros de esta familia, la familia de Dios. Y está hablando entonces aquí de este amor fraterno, cómo darnos apoyo unos a otros, cómo encontrar un pilar unos con otros, cómo tener, aunque estamos
en diferentes situaciones, pero cuando entramos a este techo, que es la familia de Dios, todos estamos bajo la misma cobertura. Pablo lo dice, la segunda parte dice, respetándose y honrándose mutuamente. Respetándose y honrándose mutuamente. ¿Sabes qué quiere decir en realidad cuando dice respetarse y honrarse? Quiere decir que cuando tú ganas, todos ganamos. Y cuando tú pierdes, todos perdemos. En otras palabras, todos nosotros tenemos que llevarnos a ese nivel que unos por otros cuidamos tanto que nos preocupamos de que todos estemos caminando igual y que todos vamos creciendo, que todos vamos madurando. Hay una cosa como competencias, ¿verdad? Y en las competencias, el que gana una competencia es el que llega en primer lugar. Pero en el cristianismo, en realidad, no hay una competencia entre nosotros. Todos vamos a llegar y todos tenemos que preocuparnos de unos por otros. Todos deberíamos asistirnos unos a otros. En los deportes hay mucho de esto. El que asiste para un juego, ¿verdad? El que asiste para una jugada. Es una forma de trabajar en equipo. Este equipo metió un gol, metió una canasta, no sé el deporte que te guste. Pero si te fijas, hay un trabajo en equipo atrás para poder lograr eso. Y como iglesia estamos exactamente llamados a hacer lo mismo. Respetándose, dice, y honrándose unos a otros. Cuando alguien viene y habla del cuerpo de Cristo, oye bien lo que estoy diciendo. Cuando alguien viene y habla del cuerpo de Cristo, está hablando de todo el cuerpo. La palabra correcta debería ser cuando alguien viene y habla de alguien del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero viéndolo en forma general, estamos honrándonos unos a otros. Cuando alguien habla de alguien que es parte del cuerpo, está hablando del cuerpo. Interesante. Hay muchas formas que podríamos decir que debemos trabajar mucho para honrar y respetarnos mutuamente. Debemos buscar oportunidades, en realidad es lo que quiere decir Pablo, para tener eso unos por otros. Entonces entra la parte del versículo 11 donde dice, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y cuando Pablo usa en el versículo 11, dice, nunca dejen de ser diligentes. Está hablando del cuidado, de no ser perezosos en estas cosas, no dejarlas, dice, a un lado. Este es un reto, no solamente para los pastores y líderes, pero es el trabajo de todos. Buscar el servirnos, el amarnos unos a otros. Alguien ha dicho, por ejemplo, el trabajo en casa nunca se acaba, ¿verdad? Las mujeres que están oyendo saben esto. El trabajo en casa nunca se acaba. Pues el trabajo como iglesia tampoco nunca se acaba. Nunca dejen de ser diligentes, dice. No pueden parar de hacer esto. Es lo que Pablo quiere decir. No podemos agotarnos de hacer el bien. No podemos agotarnos de buscar el bienestar unos con otros. Y esto tiene que ver con disciplinas, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con hacer algo, con no estar sentados, por decir así. Ser diligentes, dice, nunca dejen de ser diligentes, quiere decir, nunca dejen de buscar qué hacer. Y es una realidad. La pereza nos lleva a cosas no buenas. Debemos buscar todos juntos el crecimiento. Hay formas en que todos podremos contribuir con esto. Nunca dejar de ser diligentes. Hay personas que contribuyen al ministerio detrás de las cámaras, detrás de los telones, detrás del escenario. Hay personas que contribuyen al ministerio y que nadie ve, pero que nosotros sabemos que son parte importante del ministerio. Nunca dejen de ser diligentes, dice, y sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Quiere decir que este servicio lo provee la iglesia a través de lo que el Señor nos motiva a hacer. Y como cristianos hemos entendido que trabajamos para Dios. Y Pablo dice
que en realidad hemos salido de la esclavitud, lo vimos hace unas semanas atrás, hemos salido de la esclavitud anterior para ahora ser parte de lo que el Señor quiere, servirle al Señor con ese mismo fervor, hacer todo lo posible, servirle a Él, dice. Verso 12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Otra vez, ¿te acuerdas que hablamos de que nos da específicamente los comandos necesarios de cómo hacer el trabajo para la obra del Señor? Y aquí dice, sean gozosos en la esperanza. Las palabras nos está exhortando a recordar que tenemos una esperanza en Jesús. Imagínate en un momento como este, en un momento tan difícil como estaban los hermanos en Roma. Su único motivo de seguir adelante era la esperanza de saber que Jesús iba a regresar, de que Jesús estaba con ellos, de que ese sufrimiento era temporal. Y también nosotros a veces necesitamos ser recordados de esto, de que nuestro Padre Celestial está con nosotros, de que buscamos el reino de Dios primeramente y su justicia, y que Él provee todas las demás cosas. Fervor en el Espíritu, alegrándonos en la esperanza. Alegrándonos en la esperanza. ¿Por qué Pablo pondría juntos alegrarse en la esperanza con mostrar paciencia en el sufrimiento? Porque así es. Van a venir momentos difíciles a nuestras vidas, pero la esperanza es lo que nos motiva a seguir adelante, a perseverar. Alégrense, pero muestren paciencia en el sufrimiento. En otras palabras, necesitan soportar, hermanos. Aguanten, quiso decir Pablo. Y la tercera parte de este versículo 12 dice, perseveren en la oración, ser constantes en la oración. Pablo escribe más adelante a los tesalonicenses, donde dice, no dejen de orar, oren sin cesar, continúen orando, no dejen de orar. Esa es parte importante de nuestra fe, la oración. Verso 13, ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. Está hablando entonces, otra vez, requisitos específicos. No podemos tener esperanza y tener una vida de oración sin practicar estas cosas, sin ayudar a los hermanos y practicar hospitalidad. ¿Te acuerdas que hablamos, que dijimos capítulo 13 de 1 de Corintios, donde Pablo habla acerca de los dones y que los dones no son más importantes que el amor? Parece ser que podríamos pensar que exactamente Pablo nos quiere decir lo mismo en este capítulo 12. No pueden olvidarse del necesitado y no pueden olvidarse de practicar la hospitalidad. Es bueno que busquemos el amor, es bueno que nos amemos unos a otros, es bueno que no dejemos de orar y que nos honremos y que vivamos una vida ferviente en el Espíritu. Y entonces llega el versículo 13. Pero ayuden a los hermanos. Practiquen hospitalidad. ¿Te das cuenta? Son requisitos. Esto está hablando acerca de la necesidad que había en la iglesia y cómo es necesaria comunicar la necesidad de unos a otros. Aquí hay algo que he notado yo en este versículo 13. Muchas veces nosotros, como cristianos, sabemos de la necesidad de alguien, pero no la comunicamos correctamente. A veces sabemos de la necesidad de alguien y pensamos que porque alguien nos comunica algo, que porque alguien nos dice algo confidencialmente, pensamos que ahí estamos ayudando. Y a veces detenemos en realidad lo que necesitamos hacer. No, si usted sabe que alguien tiene necesidad, por alguna razón Dios permitió que usted se enterara de esa necesidad. Y si usted la puede cubrir, hágalo. Pablo lo está diciendo aquí. Tenemos que ayudar a los hermanos necesitados. No es un mandato solamente para los líderes, no es un mandato solamente para el que enseña, no solamente es un mandato para el pastor, es un mandato para todos. Entonces, en ese tiempo los hermanos cubrían sus necesidades unos a otros. No esperaban hasta la próxima reunión para cubrir la necesidad. ¿Te das cuenta? ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Si alguien te comunica una necesidad, tienes que verlo como Dios te está dando una oportunidad de servir. Y si no puedes cubrirla tú, entonces habla con alguien, comunícaselo a alguien, pero comunícaselo a la persona correcta. Para todos cubrir las necesidades unos
con nosotros. Practiquen la hospitalidad. ¿Y qué es practicar la hospitalidad? Es buscar oportunidades de proveer ayuda a alguien. Hospitalidad, todos han dicho que es recibir a alguien, ¿verdad? Encontramos en la Biblia toda clase de hospitalidades. Específicamente encontramos que el Señor desde el principio se le reveló a Abraham, ¿verdad? Y cómo él tuvo que ser hospitalario con esos seres celestiales. Era de su naturaleza ser hospitalario cuando vemos ese pasaje. No era porque eran ángeles, él era hospitalario por naturaleza. Pablo nos habla de esto en este pasaje que estamos leyendo, pero Jesús habló muchas cosas como estas, ser hospitalarios. No dejar de hacer el bien unos por otros. Como dice Hebreos, porque algunos no supieron y hospedaron ángeles. Preguntémonos, ser hospitalarios quizás es la oportunidad que Dios nos da. Y quizás estamos perdiéndonos una oportunidad y quizás el Señor nos puede pedir cuentas de esto. Puede ser que Dios nos mande a alguien solamente para ver si nosotros somos hospitalarios. En la parte del capítulo 12, versos 14 en adelante dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Es claro que nuestra posición como cristianos es hacer todo lo contrario, porque de acuerdo a lo que Jesús dijo, nosotros ponemos la otra mejilla. Nosotros no pagamos mal por mal, pagamos bien por mal. Si alguien nos bendice, qué bueno. Pero si alguien nos maldice, el Señor dice aquí, bendigan a quienes los persigan. Bendíganlos y no maldigan. Jesús hizo esto. Jesús oró por aquellos que lo crucificaron. Jesús dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esteban, uno de los primeros discípulos, Señor dijo, no les tomas en cuenta este pecado cuando estaba siendo apedreado. Pablo nos dice en diferentes partes de la Biblia, no devolvamos mal por mal. Pedro dice también que debemos hacer exactamente lo mismo, sino bendecir a aquellos que no tienen buenas intenciones contra nosotros. Alégrese con los que están alegres, dice el verso 15, lloren con los que lloran. Gozaos con los que se gozan, dice otra traducción, ¿verdad? Y esto en realidad otra vez está hablando énfasis acerca del amor. El amor ágape busca, de acuerdo a lo que dice, es el amor más sincero que hay. Y si el amor de Dios está en nosotros, no tendremos ningún problema con esto. Nos alegramos con el que se alegra y lloramos con el que se llora. Esto requiere cierto discipulado, hermanos. Pero todos tenemos que llegar ahí. Yo quiero ser partícipe del que sufre y también quiero ser partícipe del que se alegra. Me alegro con mi hermano cuando su triunfa, pero también estoy con él cuando tiene momentos difíciles. Verso 16, vivan en armonía unos los otros. ¿Vivir en armonía qué es? ¿Sabes qué es vivir en armonía? En realidad, de acuerdo a lo que estamos leyendo con este pasaje, es que todos nos miramos como hermanos. Nadie es arrogante, nadie se ve más mejor, ni se considera mejor que nadie. Somos solidarios con todos, con el que es más pobre y con el que no lo es, con el necesitado y con el que tiene abundancia. Nos vemos iguales unos a otros. Estamos de acuerdo. Y estar de acuerdo en realidad suena muy difícil, porque todos tenemos diferente manera de pensar. Pero de acuerdo a este pasaje, si esta fuera nuestra guía, que como cristianos todos usásemos, creo que sería mucho más fácil decir, esta es la guía que el Señor quiere, cómo Dios quiere que viva mi vida. Y voy a anhelar y buscar hacer todo lo que está de mi parte para hacer lo que la palabra de Dios dice. Este es nuestro estándar. No hay otro estándar. Este es nuestro estándar. Y de acuerdo a este pasaje, y de acuerdo a lo que la Biblia dice, eso es lo que modela nuestra vida diaria. No tratamos de buscar lo nuestro, tratamos de hacer lo que es beneficioso para el cuerpo de Cristo. Si algo nosotros hacemos o decimos que no edifica el cuerpo de Cristo, estamos en contra de la palabra de Dios. Vivan en armonía unos con los otros. No sean arrogantes, sino sean solidarios con los humildes. Y no se crean los únicos que saben, dice. Fíjate cómo dividió este versículo.
en armonía y no ser arrogantes. Y luego la tercera parte, no se crean que son los únicos que saben. En otras palabras, no pensar que nosotros somos mejor que nadie. No pensar que somos aún mejor que el que no conoce todavía de Jesús, el que es pecador, que está fuera todavía. No, vivimos en armonía unos con otros. Y entonces en el versículo 17 entra a hablar esto, nuestras relaciones también fuera de la iglesia. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Está hablando de nuestra relación con todos aquellos que no creen como nosotros, que no piensan como nosotros y que no han creído en el Señor tampoco. No paguemos a nadie, dice, mal por mal. Procuren hacer lo bueno. Y la palabra procurar aquí no es como decir, cuando puedas, cuando tengas oportunidad, sino más bien dice, debemos ser precavidos en nuestra manera de conducirnos en todo tiempo. Nuestra manera de conducir debe ser la apropiada. Y yo no sé qué quiere decir esto para tu vida, pero a veces puede ser la forma que te comportas cuando vas a la tienda, cuando vas a la calle, con tus jefes, en tu trabajo, no sé. Procuren hacer lo bueno. En otras palabras, buscar esas oportunidades de ser de bendición a otros. Mayormente nosotros, que creo que todo el mundo nos conoce, sabe quiénes somos, sabe que venimos a la casa de Dios a aprender de su palabra, hay muchos ojos puestos en nosotros. Tenemos que tratar de hacer lo bueno, y es buscar esa oportunidad de hacerlo. Si es posible y cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Ahí está. En otras palabras, no está dando opción. No es como quien dice si es posible, sino vamos a tratar de hacerlo en todo tiempo. Estar en paz con todos. ¿Será posible tener paz con todos los hombres? Se oye bastante difícil. Pero de acuerdo a este pasaje, nosotros ponemos nuestra parte. Fíjate, no está esperando que la otra persona ponga de su parte. Nosotros ponemos de nuestra parte para tratar de vivir en paz con todos. Y ahí entra ya cuando dice más adelante, no tomen venganza, mis hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Mía la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Pablo más adelante dice el verso 20, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta. Otra versión dice, haciendo estas cosas amontonarán ascuas de fuego sobre su cabeza. En realidad lo que Pablo está diciendo es, hay gente que va a hacerte daño, pero tienes que hacer todo lo contrario. No devuelvas mal por mal. Si alguien dice algo de ti, procura hacer algo bueno por esa persona. Y si esa persona te necesita, preséntate. Esa persona que habló mal de ti, aquí lo dice, eso puede hacer que se avergüence de su conducta. No es como nosotros decir que vamos a buscar exactamente, que Dios le venga y le pida cuentas. No, eso le pertenece al Señor y lo acaba de decir Pablo. La venganza del Señor, a eso le toca a Él, no nos toca a nosotros. Nuestro trabajo es amar, servir, de acuerdo a este pasaje que estamos leyendo, buscar la unión unos con otros. Hay tanto que decir en este pasaje, pero me gusta como dice el versículo 21. Y creo que aquí termina como quien dice con un sello de oro el apóstol Pablo. No te dejes vencer por el mal, sino al contrario, vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. ¿Sabías que la palabra Nika en griego significaba, venía de la palabra de la reina Nike, que significaba conquista? De ahí donde vienen los famosos zapatos que tienen esa marca, Nike, ¿verdad? Pero los romanos tenían una diosa que se llamaba Victoria. Y los romanos decían que la única forma de tener paz sería a través de la victoria romana. Por eso ellos querían conquistar todo el mundo. Y Pablo nos está queriendo decir aquí a nosotros, no se dejen vencer por el mal, sino venzan el mal con el bien. No se trataba de la diosa de los griegos, ni se trataba de los dioses romanos. No se trataba de la victoria que ellos pensaban que era conquistar,
ni se trataba de la palabra conquista que creían los griegos. Se trata de ser vencedores, pero sobre las cosas malas. Se trata de vencer con bien el mal. En otras palabras, hay muchas cosas que van a venir a nosotros y nosotros tenemos oportunidad de hacer lo contrario. Hay gente que nos quiere hacer mal. Nosotros decidimos vencer lo malo con el bien. Ora por esa persona. Ora por esa persona que te dice que, no sé, que tú no eres, que tú no vales, que no te ama. Ora por esa persona. Ora por aquel que ha hablado mal de ti. No te dejes vencer del mal. No te dejes vencer del mal. Alguien que te ha dicho que tú no puedes. No te dejes vencer de eso. A través de este pasaje que acabamos de leer, Pablo nos da específicas instrucciones de qué hacer, de cómo vivir constantemente y no dejarnos vencer por el mal. Si nos dejamos vencer por el mal, muchas cosas más pasan. Mientras que si nosotros vencemos con el bien el mal, también veremos mucho fruto. ¿Y por qué no? Como dice este pasaje directamente, empieza entre nosotros como creyentes, amándonos, sirviéndonos, edificándonos, buscando la manera de servirnos unos a otros, buscando la manera de levantarnos unos a otros. Quiero orar por nosotros este día. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes. Hay muchos requisitos en este capítulo 12 de Romanos, al igual que en el 1 de Corintios 13. Señor, desde que empezamos este capítulo 12, dice que presentemos nuestros cuerpos, sacrificio vivo. Señor, esto toma mucho esfuerzo de nosotros. No ser vencidos por el mal. Amar al que nos aborrece. Suena muy difícil, Señor. Pero en ti todo es posible y sabemos que tú nos darás las fuerzas. Y tú nos presentarás las oportunidades para hacer esto, Señor. Te pedimos en esta hora que nos ayudes. Danos las fuerzas y la capacidad de hacer todas estas cosas, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Bendiciones, familia. Espero que hayan buenas preguntas después de este estudio y que te estés conectando con un grupo inmediatamente de nuestro estudio todos los miércoles. Que tengan una buena semana.